Muy buenos días, amados hermanos. Lamentablemente ustedes no van a tener el proyector y me van a tener que mirar y escuchar a mí por este tiempo. Gracias al Señor que solamente son unos 40 y tantos minutos, así que no es demasiado tiempo. Como dijo el pastor Rosales, aquí está mi mejor y más bella segunda mitad. Y esa es mi esposa, y doy gracias al Señor por ella. Inmediatamente vamos a orar. No es una predicación, no sé cuál es el formato que ustedes tienen de la escuela dominical, pero tolérenme en esta mañana. Voy a ir un poquito rápido, posiblemente, ver hasta el momento que puedo cubrir el material. Creo que es algo sumamente relevante lo que tenemos con relación a nuestros hijos, y he querido aprovechar la conferencia del día de ayer, y que nuestros corazones y vuestros corazones han estado orando e involucrados en nuestros niños, en la próxima generación, y creo que el tema es pertinente, así que vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos has dado hijos. Tu palabra dice que ellos son una bendición, y así lo vemos, Señor. Nosotros te rogamos por los niños de esta congregación y te pedimos para que ellos te amen de todo corazón. Así que te suplicamos que en esta mañana aquellos a quienes tú les has concedido el procrear y tener hijos, que puedan escuchar lo que tú dices, de manera que podamos y ellos puedan cumplir su responsabilidad gozosamente y ver el fruto de su labor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, cuando tenemos hijos pequeños, nosotros vemos que los manejamos fácilmente, pero a la medida que ellos van creciendo, llegamos a decir, junto con nuestra cultura, que los adolescentes son rebeldes. Aquí no se escucha eso, ¿verdad? En Costa Rica, que son rebeldes, que ellos quieren ser independientes, y que esto es un problema que está en ellos y que no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, cuando miramos los libros que se venden por allí de los expertos, ponen poca responsabilidad en nosotros. Y muchos de ellos, como un artículo que tengo, no lo voy a leer en esta ocasión, habla de algo que está pasando en el cerebro que no llega a madurar sino hasta los 25 años de edad, y que ese tipo de comportamiento debemos esperarlo de parte de ellos. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo completamente diferente. La Biblia apunta a la responsabilidad nuestra, no porque somos responsables de su pecado, pero sí porque hay algo que nosotros tenemos que hacer y que debemos evaluar con relación a nuestra crianza. En verdad, hay algo que posiblemente no estamos considerando, y es que ellos nos fueron dados, pero no para que se quedaran en nuestras manos. Ellos nos fueron dados para que luego fueran independientes y formaran sus propias familias. Ellos van creciendo, ellos van madurando, pero también nosotros debemos hacer algo para que esos niños, desde que son puestos en nuestras manos y sus corazones los tenemos, mantengamos sus corazones con nosotros. Porque es posible que sus corazones los dejemos escapar y llegue un momento que, a no ser por la gracia y misericordia de Dios, es posible que sea demasiado tarde. Todos conocen el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 4. Es un pasaje que muchas veces es menospreciado. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántas veces damos más importancia a la segunda parte de este texto, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor? Sin embargo, hay una advertencia que nosotros vemos en la primera parte de este texto, y es que nosotros no debemos provocarlos a ira. Un adolescente rebelde, en muchos casos, será un corazón que no ha sido retenido, pero también posiblemente un corazón resentido
por algo que nosotros no hemos hecho o hemos hecho de una manera inadecuada y no según Dios. Cuando la Biblia nos advierte es porque nosotros podemos producir mucho daño en el corazón de nuestros hijos. Mucho. Y lamentablemente, siempre o en la mayoría de casos lo hacemos entendiendo que estamos haciendo las cosas bien y que las estamos haciendo para su bien. Hay un texto en el que hay mucha polémica en su interpretación y es este texto conocido de Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabemos que algunos lo ven como una garantía. Algunos, en cambio, entienden que se está hablando allí de instrúyelo en su propio camino y vas a ver lo que va a pasar. Finalmente, él será destruido. Podemos verlo también que si lo instruimos durante su camino, nosotros le haremos mucho bien. No importa la interpretación en este momento, no queremos detenernos en el texto. Lo que sí queremos aquí probar con nuestro punto es que lo que ocurre en la infancia tiene repercusión en la vida futura. Hay algo que cuando ocurre siendo pequeños va a dar su fruto, sus consecuencias. Lamentablemente cosechamos aquello que nosotros sembramos. Y tengo algunos puntos en esta mañana. En primer lugar, el primero de ellos es algo que ustedes saben, pero nunca está de más el que nosotros reenfaticemos. Y es que lo importante es el corazón. Lo importante es el corazón, y uno de los problemas más comunes en la crianza de los hijos es que pensamos que lo importante es que ellos se porten bien, que la conducta externa sea adecuada. Y hermanos, nosotros mismos como creyentes pecamos de esta manera. A veces venimos al culto y nos importa que ellos estén bien vestidos, que ellos se sienten, que no sean niños molestosos, que canten los himnos de una manera adecuada, que sean respetuosos con las personas, y todo eso está bien. Pero todo eso está bien si fluye de un corazón que quiere agradar a Dios, que estima a su prójimo, que aprecia a sus padres, porque ellos están puestos allí como la autoridad que Dios ha puesto. Pero cualquier motivación fuera de esa puede producir mucho daño en sus corazones, sobre todo que no estamos nosotros considerando sus propios corazones. La realidad es que la crianza de los hijos que va a glorificar a Dios y que va a producir hijos que crezcan para servir a Dios, sirviendo a la sociedad que les rodea, no está dirigida a cambiar la conducta, sino a cambiar el corazón. Nosotros somos todos propensos a ser como Samuel. ¿Recuerdan? Cuando estaba escogiendo, nos conformamos con el parecer. No buscamos allí en el corazón. Sin embargo, nosotros vemos como Dios en 1 de Samuel 16:7 dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y lo que hace Dios, y lo que es conforme a la naturaleza de Dios, y lo que Él nos modela, hermanos, es para que lo hagamos. Es para nosotros. Y tiene que ver con nosotros y nuestros hijos también. Y no queremos hacer lo que debemos hacer, porque siempre hemos visto a nuestros hijos como aquellos que cuando nacieron vinieron a ser la felicidad de la casa. Pero cuando las cosas se complican, comenzamos a mirarlos como inconvenientes de nuestra reputación, inconvenientes con relación a nuestra religión, inconvenientes aún cuando nos llaman del colegio y nos dicen, fulano de tal, señora tal, queremos tener una conversación con usted. Se nos pone el corazón nosotros, ¿qué habrá hecho mi hijo? Y cuando los corregimos le decimos, yo no te he criado para eso. ¿Qué pensarán de mí? Permítame utilizar una ilustración interesante que usa Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo. Él presenta el siguiente escenario: un papá que llega a la casa, se sienta en un sillón, empieza a leer el periódico y de repente estalla una guerra.
Allí están sus dos hijos pequeños peleando por un pequeño juguete. Es mío, no es mío. Quienes tienen hijos aquí saben que eso casi nunca ocurre, ¿verdad que no? Todo el tiempo peleando allí. Él ha llegado cansado de su trabajo y él lo puede ver a cada uno tomando el juguete por un extremo, y él los detiene y les pregunta quién lo tenía primero. Y esa es la pregunta que hacemos normalmente, o a quién pertenece el juguete. Y lo que él ha hecho es hacer a los niños pensar, en primer lugar, que lo que existe aquí es un problema de justicia. Y que lo justo es que tenga el juguete aquel a quien le corresponde. Sin embargo, en esa habitación lo que hay son dos corazones pecaminosos, dos corazones que están diciendo: yo debo tener esto para poder sentirme bien, y yo voy a impedirle a mi hermano eso que él quiere. Mi corazón es más importante que el corazón de él. Y Santiago define claramente qué es lo que está pasando allí. Nosotros conocemos. Y es que muchas veces nosotros tratamos de resolver algo enfocándonos en la conducta externa en vez de tratar con el corazón. Y es verdad que la palabra de Dios nos dice que la conducta externa es un indicativo de lo que está ocurriendo en el corazón, pero también es una realidad que muchas veces, sobre todo con los niños, no pasamos más allá de mirar simplemente con lo que es evidente, lo que es externo. ¿Qué es el corazón? En las Escrituras el corazón incluye todas las diferentes cosas que hacen que la persona sea lo que es. La mente, todo aspecto relacionado a la psiquis y aún el mismo ser, aún exteriormente, todo. No es solamente yo te amo con todo mi corazón, cuando hablamos del aspecto emocional, aunque lo incluye también. Si fueras hebreo, posiblemente dirías: te amo con mis riñones. Pero el corazón es mucho más grande, involucra todo el ser de una persona. Así que podemos decir que el corazón en realidad es lo que tú eres. Tú eres tu corazón. Y es por eso que el proverbista nos dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lucas 6:45, el Señor Jesucristo allí dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos, que se enfocaban solamente en lo externo, allí estaba el Señor Jesucristo, y Él les advierte que su enfoque era completamente equivocado. Muchísimas gracias, hermanos. Él les dice en Mateo capítulo 15, 19, sí, estoy encendiendo, en Mateo 5, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Le doy yo. Bueno, ustedes me ayudan, por favor. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Entonces, ¿qué es lo importante? En primer lugar, dijimos, lo importante es el corazón. Pero debemos pasar, en segundo lugar, a lo siguiente. Y es que es una realidad que Dios nos ha dado el corazón de nuestros hijos. Si pueden seguir, parece que no me está como quiera funcionando. Sí, le estoy dando en el centro. Eso es. No, antes, por favor. Dios nos ha dado el corazón de nuestros hijos. Hermano, hermana, el corazón de tus hijos ha sido diseñado por Dios para darse. Y en ese momento, cuando ellos nacen, están en tus manos. ¿Sabías eso? Tú lo tienes. Yo sé que muchos de ustedes son padres, algunos quizás son abuelos, qué bueno. Algunos todavía no se han casado, son recién casados. Estas cosas son para ustedes. Alguien me decía recientemente de otra congregación: es que yo no fui criado así, cuando hablábamos de la memorización de los textos bíblicos siendo niños.
Y él me dijo, pero ahora tengo una niña de 2 años. Y yo le dije, ahí Dios te ha dado la oportunidad. Así que todos pensemos que estas cosas son tan importantes para cada uno de nosotros. Y esos niños cuando nacen están en nuestras manos. Cuando el niño nace, su devoción son sus padres. Ellos le brindan todo y él confía en ellos para la provisión, protección, dirección. El corazón de ellos está ligado a los padres. Es en sus brazos que el niño se siente bien, se siente seguro. En otras palabras, ya hemos ganado su corazón. Pero no hicimos nada. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Dios lo hizo así. Dios nos puso el trabajo sencillo, simplemente para que continuemos haciendo lo que ya Él ha hecho. Él no solamente nos puso una vida, un cuerpo, Él nos dio su corazón. Y yo pudiera poner muchísimos ejemplos, y yo sé que no le tengo que probar tanto a ustedes. El niño quiere ser como su papá o su mamá, y eso es obvio en los pequeñitos. Él quiere oír a sus padres. Él quiere que ellos conversen con él. En Santo Domingo nosotros tenemos una frase en República Dominicana que cuando los niños hablan mucho, le decimos, mi hijo. Los niños hablan cuando las gallinas orinan, algo así. Algo que supuestamente no sucede, no sé cómo es una frase coloquial. O sea, cállate, no hables tanto, vete por ahí a jugar. El niño quiere que los padres le ayuden a tomar decisiones, siempre están preguntando. El niño quiere complacer a sus padres, quiere que estemos contentos, quieren imitarlos. ¿No han visto los niños que se ponen los tacos de la mamá? O se pone la corbata del papá, o la niña viene y se pone pintalabios. Ella quiere ser en ese momento como su mamá, o él quiere ser como su papá. Los regañamos, se utiliza esa palabra acá, y simplemente les llamamos la atención. Pero estas señales nos indican que su corazón está atento a nosotros, que quiere que sus padres estén atentos a su corazón, a él. Y por eso es que es vital que empecemos a enseñarles desde que ellos nacen. Recordemos que ellos son esponjas y allí están papi y mami para llenarlos a ellos con la palabra de Dios, con la influencia de nuestro Dios. Y si los padres se descuidan y no suplen para las necesidades de esos corazones, los niños van a buscar a otros para darles su corazón. Los padres que pierden el corazón de sus hijos es, en la mayoría de casos, no quiero ser absoluto, porque ellos los perdieron, no porque los niños se fueron. Padres, nosotros tenemos que enfrentar esa realidad. Dios pudiera preguntarnos aquel día en su presencia, ¿dónde están los niños que te di? Ellos son parte de esos dones y talentos que Él nos va a pedir cuenta delante de su presencia. Hermanos, y qué pena que después nosotros vemos padres hablando a sus hijos como Salomón. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué pasó ahí? Es que después se rebelan. ¿Qué pasó Salomón? Y peor aún, vemos una de las peores desgracias que pueden existir sobre la tierra. En 2 de Samuel, capítulo 18, conocen este texto, 32 y 33, esa escena horrenda. David le pregunta al etíope, le dice, ¿y el joven Absalón está bien? Le responde este hombre, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Debió llorar antes, debió llorar mucho antes, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío.
pero ya no había mucho que hacer. Ya no había nada que hacer. En el momento que él tuvo la oportunidad de actuar, no lo hizo. Y ahora estaba llorando la desgracia. Dios nos ha dado su corazón. En tercer lugar, hemos perdido su corazón. Y me estoy poniendo en lugar de aquellos que están hablando, mis hijos son rebeldes, hermanos, y no quiero cargar demasiado. En esta mañana no estamos juzgando. Dios da hijos no creyentes a personas fieles. Es un llamado a que nosotros miremos dentro de nuestro propio corazón. Y es una realidad que Dios ha puesto en su palabra. Miren Jueces capítulo 24, versículos 29 al 31. Y si tienen sus Biblias, es importante ahora que nosotros miremos qué pasó, en qué momento, ese sentido cronológico. Esta es una de las últimas cosas que nosotros vemos. Josué 24, 29 al 31. Dice allí que murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, le sepultaron. Más adelante dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Oigan esto, y para mí esto es un detalle que no podemos obviar. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y sin irnos tan profundo, ¿quiénes eran los adultos que habían salido y que estaban en este momento vivos? ¿Recuerdan ustedes? Habían dos solamente que permanecieron, Josué y Caleb. Sin embargo, la fidelidad de Josué no solamente fue efectiva para su propia generación, sino que estamos viendo que hay una generación de ancianos que sucedió, que permaneció después de Josué, que también se mantuvo fiel. Pero vino un tiempo, y ahora nos vamos a Jueces capítulo 25 de los Jueces, y dice allí, hay un error en la cita, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, anarquía, todo había fallado, todo. Y nos preguntábamos, ¿qué pasó con esa generación? ¿Qué sucedió? Y si nos devolvemos unos versículos y vemos en Jueces 2, versículos 10 y 12, dice, toda aquella generación está conectando con lo que se dijo en Josué, capítulo 24, también fue reunida a sus padres, está diciendo exactamente lo mismo, pero añade lo siguiente, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Dónde estuvo el fallo? El fallo no estuvo en esta generación, sino en la generación anterior. Ellos no tenían que haber vivido aquellos hechos. Dice que no los conocían. No hubo aquellos que les contaran los hechos portentosos con alegría, con pasión, que les hicieran parte de todo lo que Dios había hecho y vieran a Dios como realmente Él es. Amados hermanos, y debo decir esto con cuidado, no son pocos los casos de hombres y mujeres que han entregado los mejores años de su vida a Cristo, que han descuidado sus familias. Y nosotros vemos en la Biblia casos como David, Elí, Lot. Y esto solamente está puesto allí como un monumento a nosotros, porque sucede aún hoy en día. Y el que Dios haya prosperado sus esfuerzos no es una razón válida para legitimizar sus debilidades y pecados. Así que si ha habido una constante
un talón de Aquiles en el pueblo de Dios es que en un sentido general nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad como forjadores de una generación piadosa que nos suceda. Y estamos muy ocupados en los adultos. Sin embargo, descuidamos tanto a la generación que viene que descuidamos a nuestros propios hijos. Y la palabra de Dios es clara. Si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Hay un artículo, un hombre de Dios que dice: hay una crisis en la comunidad de plantación de iglesias. Muchos pastores tienen un matrimonio horrible y las familias se están desintegrando. Y él criticó a pastores por descuidar a sus esposas e hijos y tratarlos como jornaleros en lugar de personas a las que deben amar y servir. El artículo continúa, pero por razones de tiempo lo voy a dejar ahí. Una nota más doy de este artículo. Dice: si la casa de ese individuo es una broma, ¿por qué le deberíamos dar la casa de Dios? Si la familia de ese individuo es una broma, ¿por qué le debemos dar la familia de Dios? Si ese hombre no puede evangelizar a sus propios hijos, entonces ¿por qué en el mundo deberíamos pagarle a tiempo completo para hacer misión? Ese hombre estaba incómodo realmente con lo que estaba viendo, que estaba sucediendo. El Salmo 127, versos 3 y 5, es uno de esos textos de nuestro hermano David y del ministerio Niños Deseando a Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nuestro hermano dice: como flechas que son lanzadas, una meta. ¿Y en qué contexto son dichas esas palabras? Versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Entendemos eso, mis hermanos? ¿Cuál es nuestro deber? Instrucción, corrección, formar un carácter, que ellos conozcan a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? El texto del inicio: criadlo en la disciplina y amonestación y temor del Señor. Y estas palabras en el lenguaje de Deuteronomio las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, etcétera, etcétera. Hay una intencionalidad, hay diligencia, hay un estar avisado y aprovechar cada momento, cada instante para nosotros mantener ese corazón que Dios nos ha dado para dirigirlo a Él. Y cuando miramos los pecados y debilidades de nuestros hijos, antes de decirle: muchacho malcriado, ¿se dice así aquí? No. O decirle: Señor, los hijos que me diste. Así le hubiera dicho Adán. Haremos bien en nosotros someternos a un autoexamen. Quiero poner aquí una frase de John MacArthur en uno de sus libros, Crianza Bíblica Exitosa. Él dice lo siguiente: he observado a través de los años que los padres tienen más culpa por los hijos rebeldes que la sociedad, que los compañeros, o que cualquier otra influencia que los padres tienden a culpar. Y muchas veces me encuentro con padres que han violado casi todos los principios bíblicos de la crianza, que buscan ser exculpados de su responsabilidad por la desobediencia de sus hijos. Termina la cita. Hermanos, el esfuerzo de un hombre o mujer piadosos que crían a la manera de Dios, por lo general es recompensado. Y cuando nosotros miramos algunas cosas en la vida, algunas marcas en la vida de nuestros hijos, y somos honestos delante del Señor, nos daremos cuenta que nosotros hemos fallado. Y nunca es demasiado tarde, hermanos. Hay un texto que miro una y otra vez, y es Génesis 18 y 19. Y aunque la versión Reina Valera, por eso quise tomar las Américas, hace mucho énfasis en la fidelidad de Abraham, aún el énfasis apropiado nos habla acerca de la responsabilidad que él tenía.
porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, oigan, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Lo que Abraham tenía que hacer era importante, aunque no dependía de él, sino de la fidelidad de Dios, para que Dios cumpliera la promesa que le había dado a Abraham. Hay cosas que debían suceder, y esas cosas debían suceder con la generación que venía después de Abraham, que si eso fallaba, no había cumplimiento de la promesa de Dios. Pastor, pero eso es herejía. No, recordemos al apóstol Pablo cuando estaba allí en el barco y se le aparecen y le dicen que nadie iba a perecer, ¿recuerdan? Y al final él se le acerca al capitán cuando ve que toda la tripulación se está tirando al mar y le dice, mira, si ellos se tiran, vamos a perecer. Y el capitán actuó y todos se salvaron finalmente. Ocurrió lo que Dios había hecho. Pero tuvo que pasar aquello que Dios había determinado. Y en eso está la responsabilidad de nosotros, y en eso consistía la fidelidad de Abraham. No solamente creerle a Dios, sino porque le creyó a Dios, él hizo lo que tenía que hacer. Y vemos cómo permanece una generación y finalmente viene el Mesías. ¿Estás haciendo lo que debes hacer? Yo te voy a hacer algunas preguntas. Y yo sé que en todo va a haber, como en nuestro caso, convicción de pecado. ¿Tú has orado suficiente por tus hijos? Primero oras antes de tomar una decisión que le competa. ¿Qué tomas en cuenta para tomar esas decisiones? Aún el colegio donde va, aún el lugar que te mudas, aún los amigos que tú sabes que van a hacer su influencia. ¿Estás capacitado para ser un buen padre o mamá? ¿Cuánto meditas en lo que Dios valora y aborrece? ¿De qué manera ellos entienden y estiman estas cosas? ¿Conoces cada una de las debilidades de tus hijos? Y si es así, cuando va a enfrentarse a una tentación particular, ¿lo preparas apropiadamente? ¿Qué plan específico tienes a corto, mediano y largo plazo en cada caso? ¿Están trabajando juntos en esto? ¿Tienen tus hijos suficiente instrucción e información sobre cada cosa relevante? ¿Conoces las aspiraciones de tus hijos? ¿Por qué no estás de acuerdo con la profesión que ha escogido? ¿De qué manera tú has incidido en la preferencia que él o que ella tiene? ¿Conoces lo que cautiva a tus hijos? ¿Por qué te extraña la pareja que ha escogido? ¿De qué manera tú o tu esposa han sido un modelo a seguir? ¿De qué manera han sido un estándar esperado y anhelado por ellos? ¿Has vivido intencionalmente para ser un modelo para ellos? Cristo dijo que lo que Él hizo fue para dejarnos ejemplo. Hermanos, si yo pudiera pasarme toda la mañana de hoy, pero debo parar ya en unos minutos, poniendo ejemplos de cosas que decimos, Señor, yo no he hecho eso, yo me he precipitado, yo estoy viendo ahora muchas de estas cosas que digo no entender, pero realmente no he hecho lo que debo hacer. Eso nos lleva en cuarto y último lugar a que debemos ganar su corazón. Debemos hacerlo. Si lo hemos perdido, debemos entonces ganarlo. Hermanos, estamos viviendo en una generación de microondas, de cosas desechables, de cursos a distancia. Queremos que todo sea automático. Esto amerita tiempo y gran esfuerzo. Implica que harás una planificación, que vas a orar arduamente y vas a usar una estrategia diferente para cada uno de tus hijos. Quisiera contarle una anécdota, no voy a poder hacerlo, de mi hijo más pequeño. Tenía, le decimos allá, mamitis. ¿Se dice así aquí? Ok, muy bien. Tuvimos que emplear una estrategia para que yo estuviera más presente en su vida. Y eso implicó una serie de cosas. El último incidente fue la semana pasada. Él tiene 18 años de edad y tuvo un accidente automovilístico. Y al teléfono que él llamó fue al de su papá. Y me llamó y su mamá le dijo, ajá, llamaste a tu papá. Pero ella misma dijo, eso fue bueno y malo. Malo porque ella ve que en muchas ocasiones primero la llamaba a ella
y dice es bueno porque hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Pero quiero contar brevemente una anécdota de un hombre de Dios también, y esto no tiene que ver necesariamente con un niño. Sabemos, hay un niño que se llama Coróname, no sé si lo han escuchado, y en la introducción habla de un hombre que tenía mucho éxito en el ministerio, y un día su esposa lo llamó y le dijo: te necesito, nuestro hijo está en uno de esos momentos difíciles. Este hombre vino y se dio cuenta que su hijo ameritaba su tiempo, renunció al pastorado en la iglesia que estaba, se mudaron a un pueblo pequeño, está trabajando en una iglesia muy pequeña, hasta que pasaron estos años y la vida de su hijo fue transformada. Él intentó volver a la gran ciudad, pero ya no había lugar para él. Todo lo que había hecho realmente ya estaba en manos de otras personas, y en pocas palabras, él dio su ministerio por la vida de su hijo. Pero el ministerio de su hijo alcanzó niveles, no lo voy a mencionar en este momento, mucho más elevado que el lugar que su papá había ocupado. Y esto fue porque en su debido tiempo él hizo lo que tenía que hacer. Este hombre de Dios, Ken Hodge, dice que en 1990 era rector de una universidad bíblica de Columbia, y renunció también a su trabajo por su esposa, que era muy mayor de edad. Y todo el mundo le escribió: no es posible. Y él escribió la siguiente nota: mi querida esposa ha venido sufriendo un debilitamiento progresivo de su salud mental desde hace aproximadamente 8 años. Hasta ahora había podido ocuparme de sus necesidades y a la vez dirigir la universidad. Pero recientemente resulta evidente que ella se siente alegre cuando estoy con ella, y no así cuando me ausento. Incluso se llena de temor o quizás terror de haberme perdido cuando salgo por la puerta. Y es claro que ella necesita ahora todo mi tiempo. Mi decisión no fue tomada ahora, sino en cierta manera desde hace 42 años, cuando prometí cuidar de ella en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Así que, como hombre de palabra, la decisión tiene que ver con mi integridad, pero además hay también un sentido de justicia. Ella ha cuidado de mí devota y abnegadamente todos estos años, de modo que si yo tuviera que cuidar de ella durante los próximos 40, ni aún así pagaría toda mi deuda. Pero hay más. Amo a Muriel, y ella es para mí un motivo de felicidad por su inocente dependencia y confianza en mí, por el amor ferviente que me tiene, por sus destellos ocasionales de esa gracia de que tanto disfruté, por su espíritu feliz y por su fuerte resistencia ante su continua y angustiosa frustración. Por tanto, no me siento obligado a cuidar de ella, sino que lo deseo. Es un gran honor poder ocuparme de una persona tan maravillosa. Lo que este hombre hizo por su esposa, nosotros debemos hacerlo por nuestros hijos, hermanos. En toda labor hay fruto, dice Proverbios 14, 23. Y nosotros estamos llamados a preparar el corazón de nuestros hijos para recibir el Evangelio. Hay otro texto después de esto. Recordemos, esto es lo que dijo el Señor, hablar de Juan el Bautista. Y quiero concluir diciendo 3 cosas que nosotros debemos hacer, hermanos. Y esto no tiene que ver, oigan, y sí tiene que ver con predicarles, traerles a la iglesia. El problema es que nosotros podemos hacer todo eso, pero si ellos no se dan cuenta que les amamos, aún la buena teología y la religión puede ser un veneno para sus vidas, hermanos. Porque ellos deben ver en nosotros que el Evangelio es real y es poderoso. Así que con lo que los dejo esta mañana es con lo siguiente: escuchar, conversar y tocar. Nosotros, voy a saltar algunos textos que tengo aquí, pero en 2 de Samuel, capítulo 15, versos 3 al 6, hay algo que hizo Absalón.
para quitar todo el pueblo a David. De esa manera fue que él se sublevó. Él fue a un lugar, se sentó allí donde pasaban las personas, y Absalón le decía a los que se le acercaban: mira, tus palabras son buenas. ¿Qué estaba haciendo él? Los estaba escuchando. Y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo le haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, oigan esto, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Y dice el texto que de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así probaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Están tus hijos lejos de ti? Hay otros que son más influencia. Escúchalos, tócalos, bésalos. Y Dios, en oración, te va a dar nuevamente su corazón y vas a poder hacer el trabajo que Dios te ha encomendado. Amados hermanos, damos gracias al Señor porque Él nos ha dado su palabra y su palabra es suficiente. El problema no está en la provisión de Dios ni en las circunstancias que Él nos ha puesto. En Él nosotros somos capaces, en Cristo, para nosotros salir al frente a cada situación en esta vida y salir airosos. Airosos no significa necesariamente que nuestros hijos se salven, que las cosas ocurran como esperamos, pero debemos confiar en un Dios que es fiel. Dios ama a la humanidad, que dio a su Hijo Jesucristo para salvar a su pueblo de una manera que nosotros nunca vamos, a menos que estemos en su presencia, entender ese tipo de amor. Es demasiado para nosotros. No pensemos que somos mejores que Dios. No lo somos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú no pones una carga sobre nosotros para dejarnos con todo este peso, sino que en Cristo tenemos esperanza. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por los hijos que nos has dado. Y gracias por la provisión de tu palabra. Oh Señor, te hemos fallado. Y te fallamos cada día porque no queremos hacer la labor que nos has encomendado. Sin embargo, queremos ver el fruto anhelado. Ayúdanos, transforma nuestros corazones. Te pedimos por cada familia en este lugar. Te pedimos por cada hijo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.